Vamos a poner a grabar. Y ahora vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Bueno. A ver. Ah, no, me conviene de la otra manera. Así me conviene. Bueno. Trabajo práctico número 1. De paso les comento que vamos a tener para la materia 10 trabajos prácticos, ¿sí? Los primeros 5 trabajos prácticos van a ser de la parte de lógica, lógica proposicional, lógica de términos y predicados. Luego va a venir el parcial y después van a tener otros 5 trabajos prácticos más que se van a corresponder con la segunda parte de la materia, matemática discreta. Y luego van a tener el segundo parcial, ¿sí? Entonces, para que sepan, tenemos 5 semanas, una semana para cada práctico, aproximadamente, y después el parcial, ¿sí? Para que ustedes también vayan sabiendo cómo nos vamos a ir manejando con los tiempos y todo eso, ¿sí? Bueno, recuerden que si tienen consultas, ahora estamos en la parte práctica, así que si bien yo voy a ir hablando y voy a ir resolviendo algunos ejercicios, interrumpan tranquilos, ¿sí? Pregunten lo que quieran, desmuten, o por el chat hagan los comentarios, las preguntas que quieran, no hay ningún problema. ¿Está bien? Vamos con el trabajo práctico número 1. El primer ejercicio nos pide que digamos simplemente cuáles de las siguientes expresiones lingüísticas son proposiciones. ¿Se acuerdan que habíamos charlado de que, bueno, si le podemos dar un valor de verdad, de verdadero o de falso a lo que está escrito, es proposición. Y si no, no. Entonces, las órdenes, las exclamaciones y las interrogaciones, por ejemplo, no son proposiciones. ¿Está bien? El resto de las oraciones, si podemos decir que es verdadero o falso, sí es. Entonces, habíamos visto ayer que respecto de la primera, la 1A, debes cumplir con lo prometido es una orden, por lo tanto, esta no es. ¿Está bien? Vamos a poner acá la crucecita. ¿Sí? Esta, como es una orden, no es una proposición. En cambio, la segunda, que dice no hay habitantes en Venus, sí es una proposición. La tercera, la C, el inciso C, los árboles nos miraban con miles de ojos, es una proposición, porque yo puedo darle un valor de verdad, yo puedo decir que eso es verdadero o que eso es falso, ¿está bien? El inciso D, ¿qué superficie tiene la Tierra? No es una proposición, ¿está bien? Porque es una pregunta. ¿Sí? Inciso E, entremos en el comedor. Es una orden, ¿está bien? O sea, tampoco es una proposición, porque es una orden. ¿Sí? Inciso F, si te interesa este libro, te lo regalará. Bueno, yo le puedo dar un valor de verdad a esto, ¿está bien? Yo puedo decir que esto es verdadero o falso.
Te felicito. Nada. ¿Está bien? Te felicito es una exclamación. 5 más 5 igual 10. Por supuesto, esto sí yo puedo decir que es una proposición. Verdadera o falsa, no importa. El inciso I. El centro de una circunferencia es un punto perteneciente a ella. ¿Qué piensan? ¿Es o no es? Yo creo que Es, sí. sí. Es, ¿no es cierto? Sí, es. Podemos decir que es verdadero o que no es. ¿Sí? Y la última, el terreno es muy rico y hay suficiente lluvia. Sí, también. También. ¿Sí? También. También. ¿Se me Entonces, escuchando? ahí tenemos entonces cuáles son proposiciones y cuáles no. ¿Ah? Bien. Seguimos. Vamos con el número 2. Tengo que cerrar esto. El ejercicio número 2 dice: distinguir premisas y conclusiones en los siguientes razonamientos e indicar las expresiones derivativas si las hubiera. Encolumnar premisas y conclusiones. Bueno, habíamos hecho ayer el ejemplo con el inciso A, ¿está bien? Así que directamente vamos a atacar todos juntos el 2B. ¿Está? Ahí tenemos, estos son razonamientos, ¿sí? Son razonamientos. Lo que tenemos que hacer es distinguir cuáles son las premisas, cuál es la conclusión y cuál es la expresión derivativa. ¿Qué sería la expresión derivativa? Que justo veo que están preguntando. La expresión derivativa es justamente una expresión de nuestro lenguaje natural que nos hace saber que hay una conclusión por ahí dando vueltas, antes o después, ¿sí? Por ejemplo, en el inciso 2A habíamos dicho que, fíjense, esta sería la expresión derivativa, ya que, ¿sí? En el 2A la expresión derivativa es ya que, y eso a mí me hace saber que esto que tenemos acá es la conclusión, ¿sí? Entonces, para el 2A, la conclusión está al principio. La cosecha se atrasará. Ya que es la expresión derivativa y lo que sigue es una premisa. ¿Sí? Vamos con el B. El 2B dice: los cimientos o el hormigón de este edificio deben estar mal construidos. Punto. Pero los cimientos fueron analizados con resultado positivo. Punto. Luego, es el hormigón de este edificio el que debe estar mal construido. Bueno, lo primero que tenemos que buscar ahí es cuál sería la expresión derivativa y cuál sería la conclusión, si está al principio o si está al final. ¿Qué les Para parece? mí está al final Luego. sería luego. Muy bien. Sí, para mí también. Entonces la expresión derivativa es luego. ¿Está bien? Lo que tenemos acá es la expresión derivativa. Vamos a ponerle ahí ED, ¿sí? Ahí está, expresión derivativa. Qué horrible. Bueno. Y entonces, ¿cuál sería la conclusión? El hormigón de este edificio, el que debe estar construido. Todo esto que sigue después, el hormigón de este edificio, el que debe estar mal construido, todo eso sería nuestra conclusión. ¿Está bien? Bueno, y entonces, ¿qué sería lo otro? ¿No? ¿Cuáles serían las premisas? Los cimientos por un lado, el hormigón por el otro. Ahí tenés una preposición molecular, sería. Ah, muy bien. Muy bien, ¿sí? Con- Fíjense que tenés la una primera premisa... definición. Vamos con la primera premisa, ¿sí? La primera premisa es toda la que yo voy a marcar ahora. Toda esta, hasta el final, ¿sí?
los cimientos o el hormigón de este edificio deben estar mal construidos. Esta es la premisa número 1, ¿sí? Y el tema es que, ¿qué pasa con esta premisa número 1? Que es una proposición molecular, ¿sí? ¿Cómo sé yo que es una proposición molecular y que no es una proposición atómica? Que hay un O. Porque está unido con un enlace. Una disyunción. Por la disyunción, ¿está bien? Como yo ahí tengo una disyunción, en realidad, esta premisa está compuesta por dos proposiciones atómicas. Una es, los cimientos del edificio deben estar mal construidos, y la otra, el hormigón de este edificio deben estar mal construidos, ¿sí? Esa es la primera premisa. Entonces, si yo tuviera que encolumnar las premisas y la conclusión, yo diría, bueno, este razonamiento viene así. La premisa número 1, si yo digo que los cimientos del edificio están mal construidos es P, bueno, yo voy a decir P, y ahora yo de ahí tengo un O, ¿sí? Y si digo que el hormigón del edificio debe estar mal construido, sería Q. Así que yo ahora, déjenme pensar, bien, el O sería la B corta, ¿sí? Ahí está, el complicado es el otro. ¿Está bien? Yo hago así. La premisa número 1 es así, es P o Q. ¿Qué pasa? ¿Qué es P, no es cierto? O sea, yo digo por algún lado, ustedes lo que pueden hacer, para que quede bien claro, digan, bueno, para mí P, ¿qué es P? P es los cimientos Este edificio está mal del construido. edificio, ¿está bien? Están mal construidos. Eso es P, ¿sí? Bueno, ¿y qué es Q? Q es... El hormigón de este edificio está mal Profe, construido. hay un compañero que quiere entrar. Bueno, ahí me fijo. El hormigón, ¿está bien? Tú. ¿Sí? ¿Se entiende? Ustedes primero me dicen, esto es simbolizar. P es tal cosa. Q es tal otra. A ver, dame un segundito. No tengo a nadie que quiera entrar. Pero bueno, voy a estar atento. Ahí si aparece algún cartelito, lo agregamos. ¿Sí? Ah, genial. Bárbaro. Ya entraron. Bueno. ¿Se entiende entonces? Al yo decir que P es los cimientos, bla, 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 y que Q es el hormigón, bla, 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 yo digo que la premisa número 1 de este razonamiento es P o Q. ¿Está? ¿Cuál es la segunda premisa de este razonamiento? ¿Qué les parece? Y ahora me vuelvo acá. Profe, yo tengo Sí. una consulta. Sí. ¿Cuál sería realmente la diferencia entre proposiciones y premisas? Porque yo por un momento pensé que los cimientos era una premisa y el hormigón de este edificio, bla, 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 es otra premisa, y que todo eso es una proposición. Claro, justo al revés. Así como lo dijiste, pero al revés. En realidad, los cimientos del edificio es una proposición atómica, que la simbolizamos con la letra P. El hormigón del edificio debe estar mal construido, es una proposición atómica, que la simbolizamos por Q. ¿Está bien? A esas dos las unimos con el término de enlace de la disyunción, o sea, el O, y eso nos forma a nosotros una proposición molecular, ¿está bien? Que es la que vemos acá. Vos tenés P o Q, que es una proposición molecular, ¿sí? Y como tenés un punto seguido, nosotros vamos a usar los puntos seguidos para distinguir las premisas, las diferentes premisas. Por lo tanto, todo esto que recién hicimos, hasta el punto seguido, esto es una premisa, ¿sí? Que está compuesta por una proposición molecular. Y esa proposición molecular está compuesta por dos proposiciones atómicas unidas por el término de enlace de la disyunción. ¿Está bien? Ok, gracias, profe. Bien. Sigamos.
Un segundito, que silencio por las dudas. Bueno, la segunda premisa, ¿cuál es? La segunda premisa está acá, ¿sí? Los cimientos fueron analizados con resultados positivos. Yo les pregunto, eso que recién yo subrayé, ¿es P o es Q o es otra cosa? Sería no P. Es no P. Estamos hablando de la... No, porque fíjense que no P... Sería otra cosa. Esto es otra cosa, ¿sí? Porque Otra premisa. no P sería lo opuesto de P. Sería los cimientos del edificio no fueron, no deben estar mal construidos, ¿sí? ¿Está bien? Acá estoy diciendo, los cimientos fueron analizados con resultado positivo. Esta es otra proposición atómica, ¿está bien? Entonces, acá yo tendría que poner 2 y pongo R, ¿está bien? Mi segunda premisa es otra proposición atómica nueva, que dice que los cimientos fueron analizados con resultado positivo, ¿sí? Y, por último, mi conclusión, ¿sí? Si quieren podemos, yo siempre les dije que entre las premisas y la conclusión, digamos, lo que vamos a hacer es ponerlo por acá arriba, ¿sí? ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a ponerlo por acá abajo. La conclusión sería, por acá, ¿sí? Yo escribo conclusión. ¿Cuál es? La conclusión es el hormigón del edificio el que debe estar mal construido, ¿sí? O sea, mi conclusión es, sería Q, ¿no es cierto? Q. Y así me quedaría este razonamiento. Este razonamiento tiene dos premisas, P o Q es la primera premisa, R la segunda premisa, y la conclusión que sería Q. Y fíjense que yo siempre aclaro en mi simbolización qué es P y qué es Q, ¿está bien? Y bueno, acá lo que me faltaría es R, decir que R es los cimientos fueron analizados con resultado positivo. ¿Sí? Ese es el segundo. ¿Hago una consulta? Sí. ¿Este es un razonamiento válido? Todavía no estamos viendo si el razonamiento es válido o no. Lo que estamos haciendo en este práctico es armando la estructura de los razonamientos, ¿sí? ¿Y ahí se cumple alguna ley de las que estuvimos viendo o no? No estamos con las leyes en este práctico, acuérdense. En el práctico que viene recién arrancamos con las leyes. Lo que interesa ahora es que entiendan cuáles son las premisas, que entiendan cuáles son las proposiciones, que entiendan cuándo son atómicas, cuándo son moleculares, cuál es la expresión derivativa y cuáles son los términos de enlace. ¿Sí? Vamos con el C. Profe. Sí. Una cosita, pero con respecto a las reglas, antes que me olvide. Bueno. Si hay alguna regla mnemotécnica, como son varias las reglas para llegar a la inferencia, alguna regla mnemotécnica para poder acordarnos de todas, para poder estudiarlas. Y estudiar nomás. Estudiar y estudiar. No hay ninguna regla mnemotécnica. Lo que pueden hacer, lo que les decimos a los chicos siempre en la materia para que sepan es que, porque recién estamos viendo las primeras leyes, después vienen más leyes, ¿sí? Son muchas. Por ahora van a ser 15 al principio, después se agregan más. Entonces ustedes van a poder tener siempre las leyes a mano, incluso en el examen final, si alguno el año que viene lo hace presencial, pueden tener las tablitas de las leyes para poder utilizarlas ahí a mano, ¿sí? Porque es verdad que son muchas y a veces uno se confunde, entonces estudienlas lo mejor que puedan para entenderlas y a la hora de hacer pueden tener a mano la tablita para guiarse, ¿sí? Una pregunta acerca de las palabras. Uh-huh. Por ejemplo, el pero, si hubiera estado entre medios, ¿podría haberse considerado como una disyunción? Como una conjunción. Conjunción, perdón. Uh-huh. Sí, es una buena pregunta. La palabra pero, si está en el medio, puede ser tratado quizás, como si fuera un i. Quizás como una disyunción y así sinónimos de lo. O del i. En este caso el pero sería como un i, ¿sí? Así claro, pero si hubiera estado más en el medio.
de Sí, alguna. irá en el medio, exactamente. Así es. ¿sí? Está bien. O sea que los sinónimos de los distintos conectivos se podría utilizar. Claro, 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 exactamente. ¿sí? Normalmente el pero es sinónimo de i en nuestro lenguaje. ¿sí? El Sí. o normalmente va a ser el o, ¿sí? no va a ser otra. Y con el condicional es sí y entonces, y lo que El puede llegar a entonces. pasar es que no esté la palabra entonces, pero sí esté el sí. Ese sí siempre tiene que estar, ¿está bien? Para demostrar que, bueno, justamente, que estamos hablando de una condición, ¿está bien? Claro. No es lo mismo el sí de, ¿vos te llamas Lucas? Sí, no es ese sí, ¿está bien? Es un sí condicional. Ujú. Bueno, el C, si se entendió el 2B, el C y el D se los dejo para que ustedes lo trabajen tranquilos después en su casa durante el día de hoy o mañana, y el viernes en la clase práctica repasamos el C y el D a ver cómo les quedó, ¿está bien? Vamos a ir avanzando, esa es la idea, trabajar un poquito cada uno de los incisos para que ustedes sepan de qué se trata, cómo hay que hacerlos, y después ustedes trabajan con los otros. ¿ah? Bueno, este ejercicio número 3, en realidad es un ejercicio con preguntas, es medio teórico, así que vamos a hacerlo juntos ahora. Tiene que ver con lo de los razonamientos. ¿sí? ¿Ven que está el cuadrito ahí abajo? Es importante entenderlo, este cuadrito, Profe, porque si no queda una todo como consulta. medio confuso. ¿sí? Este cuadro lo que nos dice, ¿cuándo nosotros podemos tener un razonamiento válido y cuándo podemos tener un razonamiento inválido respecto de su estructura? Vuelvo a repetir, todavía no nos estamos metiendo en cómo nosotros saber si es válido o inválido. Eso es para el práctico que viene. Pero sí necesitamos saber que hay razonamientos con estructura válida, razonamientos con estructura inválida, y que nunca vamos a tener nosotros un razonamiento válido con premisas verdaderas y conclusión falsa. Eso es lo que a ustedes les tiene que quedar bien grabado. Entonces, la pregunta A, que dice, si un razonamiento es válido, ¿su conclusión es verdadera? Fíjense, si miramos en el cuadrito del razonamiento válido, la conclusión, ¿sí? Acá tenemos la conclusión, ¿está bien? Las premisas y las conclusiones. Mirando este cuadro, si yo tengo una conclusión falsa, ¿sí? ¿El razonamiento puede ser válido? Fíjense que sí, acá, ¿está bien? O sea, yo puedo tener un razonamiento cuya conclusión sea falsa, ¿está bien? Y las premisas sean falsas, y ese razonamiento va a ser válido. Porque yo lo que estoy analizando, acuérdense siempre, es la estructura. ¿Sí? Si un razonamiento es válido y Profesor, bien. Sí. ¿nosotros tenemos que entregarte trabajo práctico en alguna fecha en concreto, por correo No, electrónico o algo por el estilo? ¿O no, por para nada. Son para ustedes. ¿No? ¿Sí? Los prácticos son para ustedes, para que los Ah, ok. desarrollen ustedes, y durante las clases prácticas los vamos a ir resolviendo juntos para que ustedes se queden tranquilos que los están resolviendo bien. Si tienen dudas me las pueden Esta va a consultar, ser pero no tienen que entregarlos. y esta va a ser la modalidad durante toda la cruzada, Correcto. salvo en los parciales. Correcto. Pasa que yo el principio de la primera clase no la vi, entonces no me podía conectar. Entonces nosotros tenemos parciales. Sí, así es. Vos vas a tener... Hola. vas a tener parciales. ¿sí? Después de hacer todos los prácticos, después de hacer los 5 trabajos prácticos, viene el parcial. ¿Está bien? Ahí es donde ustedes van a ser evaluados. Perfecto. Con el parcial y con el recuperatorio. Sí, sí. Los prácticos no deben entregarlos Ok. y no se evalúan. Es para que ustedes vayan entendiendo que están comprendiendo los conceptos. ¿sí? Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, el B. Gracias. Si un razonamiento es válido y tiene premisas verdaderas, dije, vamos al cuadrito, siempre vamos al cuadrito. Razonamiento válido y mis premisas son verdaderas. Estoy por acá, ¿no? En esta parte de acá. ¿Tendría una conclusión verdadera?
si el razonamiento es válido, y fíjense que sí, está bien. Si mis premisas son verdaderas y el razonamiento es válido, yo siempre voy a tener una conclusión verdadera. No puedo tener yo una conclusión falsa, ¿está bien? En el caso de un razonamiento inválido, fíjense que sí puede ser, ¿está bien? En el razonamiento inválido yo puedo tener que mis premisas sean verdaderas y que mi conclusión sea falsa. Y el razonamiento es inválido, ¿está bien? Si un razonamiento es inválido, estoy en la C, ¿está bien? ¿Sería falsa su conclusión? Vamos al cuadrito de razonamiento inválido. Si un razonamiento es inválido, ¿su conclusión es siempre falsa? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Y veamos, ¿no? Si el razonamiento es inválido, yo estoy viendo acá que mi conclusión puede ser verdadera, como puede ser falsa. ¿Está bien? Cualquiera de las dos posibilidades tengo en mi razonamiento inválido. O sea, tengo las 4 posibilidades en el razonamiento inválido. ¿Está bien? Bueno, siempre es mirando este cuadro. Siempre mirando estos cuadros nosotros vamos a poder recordar, esto les vuelvo a repetir, es como medio teórico esta pregunta, pero siempre es mirando estos cuadritos ustedes van a poder decir cuándo un razonamiento es válido o cuándo es inválido desde una perspectiva teórica. Siempre recuerden ustedes, nunca va a haber un razonamiento válido que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. Eso es como lo más importante de estos dos cuadritos. Este no que ven acá, que se diferencia del otro cuadrito que tenemos un sí. ¿Sí? Bueno, son preguntas estas para responder sí o no, nada más, ¿está bien? Para analizar un poco. Así que sigo avanzando. Sigo avanzando con el punto 4 ahora. Fíjense que ahora ya empezamos con proposiciones atómicas y proposiciones moleculares. Nos dice el ejercicio. Coloque una A después de cada proposición atómica y una M después de cada proposición molecular. Y en este último caso, indique el término de enlace utilizado. Bueno, les pregunto, vamos con la 4A. ¿Las bacterias en el agua o se destruyen hirviendo el agua o se destruyen por cloración? ¿Esa es una proposición atómica o molecular? Molecular. ¿Y cuál es el término de enlace? Las dos O. Exactamente. Entonces, esta es una proposición molecular. Vamos a poner acá la M. Y el término de enlace es el O. Fíjense que en nuestro lenguaje natural, nosotros a veces hacemos esto. Hacemos esto de tener dos O. ¿Sí? Yo digo, las bacterias en el agua o pasa tal cosa o pasa tal otra. Nosotros a los fines de la materia no vamos a escribir dos veces. Se escribe una sola vez el símbolo. También se puede usar o bien. Claro, también podemos decir o bien, ¿está bien? Pero siempre nosotros, ¿cómo simbolizaríamos esto? Y yo tendría P, O, Q, ¿está bien? ¿Y qué sería P y qué sería Q? A ver quién me dice. Las bacterias P y se destruyen hirviendo Q. Falta algo. Bueno, en el agua se destruyen, las bacterias se destruyen hirviendo en el agua, Esa es una. y Q sería las bacterias en el agua se destruyen por cloración. Claro, exactamente. ¿Sí? O sea, esas son las dos partes. Las bacterias en el agua se destruyen hirviendo el agua, es P. Y Q sería las bacterias en el agua se destruyen por cloración. Tengo las dos unidas por el término de enlace O. ¿Está bien? Inciso B. Este libro tiene más páginas que aquel otro. ¿Atómica o molecular? Atómica. Muy bien. Es atómica, sí, no hay ninguna forma, no hay ningún término de enlace de los que yo conozca para desglosar esto, por lo tanto, este es atómico. ¿Sí?
Vamos con la C. Si la sentencia es contra el defensor, entonces él apelará el caso. ¿Atómico o molecular? Molecular. Tiene una implicación. Entonces, Muy bien, exactamente. Sí, el término de enlace, entonces, ¿cuál es? Sí, entonces. Esto que vemos acá, ¿no es cierto? Este con este es el término de enlace. ¿Sí? Si yo tuviera que simbolizar esto, ¿cómo me quedaría? Me quedaría P, entonces, Q, ¿está bien? Vamos a hacerlo así con... ¿Qué sería P y qué sería Q? Profe, una pregunta. Adelante. ¿Puede ser en mayúscula o en minúscula igual? ¿Es lo mismo? Sí, sí, normalmente yo acá, porque me cuesta hacer los dibujitos, pero normalmente con minúscula. Por una convención en particular, con minúscula es mejor hacerla. ¿Sí? Igualmente, cualquiera de las dos maneras está bien. ¿Sí? Es a modo de simbolización nada más. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué sería P y qué sería Q acá? la sentencia es contra el defensor P, entonces él apela al caso, Q. Claro. Él, cuando yo digo él de él apelará el caso, estamos hablando del defensor, ¿está bien? El defensor apelará el caso sería Q, ¿sí? A veces algunas palabras las vamos a eliminar, pero porque se sobreentienden en nuestro lenguaje. Bueno, vamos con la D. Él reconoció la obra como de un poeta inglés del siglo XIX. ¿Atómico o molecular? Atómica. Atómica, ¿sí? Vamos. Bien. Y así, siguiendo, chicos. Así que el resto de las otras, E, F, G, H y J, se las dejo a ustedes que me digan si son atómicas o son moleculares. ¿Está bien? El viernes lo vemos, lo rematamos. ¿Está? Ejercicio 5. Simbolice las siguientes proposiciones. Vamos con la 5A. No ocurre que, coma, a la vez Juana sea su hermana y Rosa sea su hermana. ¿Qué les parece acá? ¿Cuáles son las proposiciones atómicas? Lo que la separa del I. Bueno, o sea... Rosa es su hermana y no ocurre que a la vez Juana sea su hermana. Bueno, bien. Fíjense que acá no ocurre que... Y tendría una negación. Todo esto es como si fuera un no. ¿Está bien? No ocurre, ¿qué es lo que no ocurre? Y todo lo que sigue. Por eso hay una coma. ¿Sí? Es como que yo voy a negar todo lo que sigue después. Y todo lo que sigue después, en realidad es... Juana es su hermana y Rosa es su hermana. ¿Sí? O sea, sería no P, conjunción Q. Exactamente. Ahí tengo el I, que es el término de enlace de la conjunción, y yo a esto lo simbolizaría no, el término de enlace no, y entre paréntesis voy a tener P, I, Q. ¿Está bien? Te hago una pregunta que me acuerdo, pero cuando ponías así no se invierte la conjunción. Claro, pero ahora no porque lo tenemos entre paréntesis. Ya vamos a ver, seguramente. Claro, cuando está entre paréntesis, ¿no es así? Cuando está entre paréntesis, así está perfecto simbolizado. Lo que vos podés hacer, si querés, es aplicar una ley, que es la que vamos a hacer. ¿Cómo? Se invierte, como que se distribuye el no y se invierte a una conjunción. Claro, exactamente. Podemos aplicar una ley que vamos a ver la próxima semana, que es la ley de Morgan. ¿Sí? Y ahí entonces invertimos el símbolo y podemos sacar el paréntesis. Pero si no, no podemos sacar el paréntesis. ¿Está bien? No es lo mismo. O sea, se puede representar así. Claro, así también se puede representar. No es lo mismo sin paréntesis que con paréntesis. ¿Estamos? Bueno. Entonces, ahí tengo que este no afecta a todo. ¿Está bien? Yo tengo no y entre paréntesis P y Q. Pero ese no afecta a todo el resto
de la simbolización, ¿está bien? Pregunta, profesor. Sí. Para autocorregirnos, ¿después va a haber algún trabajo práctico que ya tenga soluciones o vamos a ver en clase la resolución de todos los puntos de todos los trabajos prácticos? Claro, durante clase vamos a ver la mayoría de las resoluciones, la gran mayoría. ¿Sí? Por eso es importante que, bueno, estén en la clase, o bueno, yo las voy a estar grabando, así que van a poder verlas en la grabación. ¿Está bien? Igualmente podemos poner después algún archivo con resoluciones que ustedes necesiten, para que se queden tranquilos que están bien. ¿Sí? Bueno, bien. Estamos ya con el tiempo, así que cortamos, nos tomamos 5 minutos y volvemos para los ejercicios que quedan con la misma metodología, ¿sí? Hacemos 2 o 3 de cada uno para que ustedes sepan cómo se hacen los ejercicios, ¿sí?